Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida calurosa y les invito a que se suscriban para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de inspiración y consejos prácticos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que a todos nos interesa, algo que todos deseamos y por lo que luchamos, el amor. Y no cualquier amor, sino un amor eterno. Hoy vamos a desentrañar el secreto de Burak y Neslihan para un amor eterno. Si han oído bien, vamos a analizar la relación de esta pareja icónica para extraer lecciones valiosas que podamos aplicar en nuestras propias vidas. ¿Quiénes son Burak y Neslihan?, se preguntarán algunos. Bueno, son una pareja de la vida real que a través de sus altibajos, su dedicación y su profunda conexión, nos han demostrado lo que significa amar de verdad y para siempre. Acompáñenme mientras exploramos los pilares de su relación, los desafíos que superaron y las claves que los mantuvieron unidos a lo largo del tiempo. Prepárense para tomar notas, porque esto promete ser una sesión de descubrimiento de amor muy reveladora. La primera y quizás la piedra angular del amor duradero, algo que vemos constantemente en Burak y Neslihan, es la comunicación. Y no me refiero solo a hablar, sino a escuchar de verdad. Ellos se escuchan el uno al otro incluso en los momentos de mayor tensión. Recuerden esa escena donde tuvieron un gran desacuerdo sobre el futuro de su familia, pero en lugar de gritarse o alejarse, se sentaron, respiraron hondo y se abrieron. Burak pudo expresar sus miedos y Neslihan pudo compartir sus aspiraciones. Esta honestidad brutal pero cariñosa es fundamental. No guardarse las cosas, no dejar que las pequeñas frustraciones se conviertan en grandes resentimientos. Hablar de lo que te duele, de lo que te hace feliz, de tus sueños y tus inseguridades. Y lo más importante, cuando tu pareja habla, deja el teléfono, haz contacto visual y trata de entender su perspectiva, aunque no la compartas del todo. La empatía juega un papel crucial aquí. Intentar ponerse en los zapatos del otro, ver el mundo a través de sus ojos, eso es lo que realmente fortalece el vínculo. Otro secreto que Burak y Neslihan practican sin darnos cuenta es el respeto mutuo. Y esto va más allá de decir por favor y gracias. Se trata de valorar las opiniones del otro, de reconocer sus fortalezas, de aceptar sus debilidades sin juzgar. En su historia vemos cómo a pesar de sus diferentes orígenes y personalidades, siempre se han mostrado un profundo respeto. Burak admira la fortaleza de Neslihan, su inteligencia y su compasión. Neslihan, por su parte, valora la lealtad de Burak, su determinación y su sensibilidad. Este respeto se manifiesta en cómo se tratan en público y en privado, cómo se defienden mutuamente y cómo se apoyan en sus proyectos personales y profesionales. Nunca tratan de cambiarse el uno al otro, sino que celebran lo que los hace únicos. Y esto es algo que todos podemos aprender. Deja de intentar moldear a tu pareja a tu imagen y semejanza y empieza a apreciar la persona maravillosa que ya es. La confianza es otro pilar inquebrantable en la relación de Burak y Neslihan. A lo largo de su viaje han enfrentado innumerables pruebas, malentendidos, e incluso interferencias externas que han intentado sembrar la duda entre ellos. Sin embargo, su fe el uno en el otro siempre ha prevalecido. Han demostrado que la confianza se construye día a día, a través de acciones consistentes, de ser transparentes y de mantener las promesas. Si tu pareja te dice algo, tú crees en su palabra. Si te dice que va a estar en un lugar, sabes que estará allí. Esta seguridad en la fiabilidad del otro crea un espacio seguro donde el amor puede florecer sin miedo a la traición o al abandono. Construir confianza lleva tiempo y esfuerzo, pero una vez que se rompe, es muy difícil de reparar. Así que si quieres un amor duradero, sé digno de confianza y confía en tu pareja. La aventura y el mantener viva la chispa es algo que Burak y Neslihan parecen dominar. No es que cada día sea una gran aventura, pero siempre encuentran la manera de sorprenderse, de crear nuevos recuerdos y de mantener su relación fresca y emocionante. Ya sea una cena romántica improvisada, un viaje de fin de semana inesperado, o simplemente dedicarse tiempo de calidad sin distracciones, ellos entienden que la rutina puede ser el peor enemigo del amor. Nos muestran que el amor no es solo estar juntos, sino disfrutar de la compañía del otro, seguir descubriéndose y creciendo juntos. Piensen en las pequeñas cosas, dejarle una nota cariñosa, planear una sorpresa, o simplemente dedicarle una tarde entera para hacer algo que ambos disfrutan. Es esta voluntad de invertir tiempo y energía en mantener viva la emoción lo que realmente marca la diferencia. Además de todo esto,
la capacidad de perdón y la voluntad de seguir adelante después de un conflicto es crucial. Ninguna relación es perfecta, y Burak y Neslihan no son la excepción. Han tenido momentos difíciles, errores, y sí, han llegado a lastimarse. Pero lo que los distingue es su habilidad para perdonar de corazón. No se quedan aferrados al rencor. Entienden que todos cometemos errores y que el amor verdadero implica aceptar las imperfecciones y seguir adelante. El perdón no es olvidar, sino elegir dejar ir la carga del dolor y seguir construyendo sobre la base del amor. En sus conflictos vemos que una vez que el problema se ha abordado y se ha llegado a una resolución, no vuelven a traerlo a colación constantemente. Es un nuevo comienzo, una oportunidad para aprender y fortalecerse. Y hablando de crecer juntos, la visión compartida de futuro es otro ingrediente secreto. Burak y Neslihan, a pesar de sus individuales trayectorias, siempre han tenido una brújula común. Han discutido sus sueños, sus metas a largo plazo, y han trabajado para que esos sueños se alineen. Esto no significa que tengan que querer exactamente lo mismo en todo, sino que se apoyan mutuamente en sus aspiraciones y buscan un camino que les permita construir un futuro juntos, un futuro en el que ambos se sientan realizados y felices. Tener objetivos en común, ya sea formar una familia, viajar por el mundo o lanzar un negocio, les da un propósito como pareja y los mantiene unidos en un objetivo compartido. Finalmente, y quizás lo más importante, es el amor incondicional que se profesan. Este amor que va más allá de las circunstancias, de los éxitos o fracasos, de los días buenos y los días malos. Es un amor que dice, te amo por quien eres, con todo lo que eso implica. Burak y Neslihan, a pesar de todas las adversidades que han enfrentado, nunca han dejado de amarse. Su amor es un refugio, una fuente de fuerza y un faro que los guía. Es la certeza de que, pase lo que pase, tienen el uno al otro. Este tipo de amor requiere valentía, vulnerabilidad y una profunda conexión emocional. Así que, para resumir, los secretos de Burak y Neslihan para un amor eterno, según lo que hemos visto, se centran en varios pilares fundamentales. Primero, la comunicación abierta y honesta, donde se escucha y se comprende al otro. Segundo, el respeto mutuo, valorando y aceptando las diferencias. Tercero, la confianza inquebrantable, construida a través de la transparencia y la fiabilidad. Cuarto, mantener viva la chispa y la aventura, invirtiendo en experiencias y sorpresas. Quinto, la capacidad de perdonar y dejar ir, superando los conflictos con compasión. Sexto, tener una visión compartida de futuro, alineando sus sueños y metas. Y por último, pero no menos importante, el amor incondicional, ese amor que acepta y celebra al otro en su totalidad. Espero de verdad que este análisis les haya sido útil y les haya inspirado. El amor eterno no es un mito, es una construcción que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, conocimiento de las herramientas adecuadas. Y las herramientas las hemos visto hoy, plasmadas en la relación de Burak y Neslihan. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y por dedicar su tiempo a este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué otros secretos creen que tiene una relación duradera? ¿Hay alguna pareja en su vida que represente un amor eterno para ustedes? Por favor, dejen sus opiniones, sus experiencias y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y creen que puede ser útil para otras personas, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta comunidad. Les aseguro que no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más inspiración y contenido para sus vidas. Hasta la próxima.